Buenos días, mi nombre es Víctor Zuluaga y yo les voy a exponer sobre la NIA 520, que trata sobre procedimientos analíticos sustantivos. La NIA 520 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de efectuar procedimientos analíticos sustantivos durante y al final de la auditoría, para ayudar a formar una conclusión general sobre los estados financieros. En esta diapositiva veremos de qué se compone la NIA 520. La norma consta de 7 requerimientos y 21 apartados, siendo los apartados como el material complementario con el cual se facilita la comprensión y aplicación de los requerimientos. Bueno, estos se centran básicamente en los siguientes aspectos, que son los procedimientos analíticos sustantivos, los procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global sobre los estados financieros e investigación de los resultados. Objetivos. El auditor debe utilizar procedimientos analíticos para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría y ayudar a formar una conclusión general sobre los estados financieros, determinando si son consistentes. Entonces, el auditor debe obtener evidencia de auditoría relevante y fiable mediante la utilización de los procedimientos analíticos. El auditor debe diseñar y aplicar los procedimientos analíticos en una fecha cercana a la finalización de la auditoría, ¿sí? Para que le ayude a alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros para poder determinar si son consistentes. Alcance de la NIA 520. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos analíticos en una fecha cercana a la finalización de la auditoría que le faciliten alcanzar una conclusión general sobre los estados financieros. Entonces, de acuerdo con la NIA 520, el auditor debe utilizar procedimientos analíticos para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría y así ayudar a formar una conclusión general sobre los estados financieros, determinando si son consistentes. Definición. Procedimientos analíticos sustantivos. Significa evaluaciones de información financiera realizada mediante el análisis entre datos financieros. Los procedimientos analíticos también incluyen la consideración entre comparaciones de la información financiera, como por ejemplo, la información comparable de periodos anteriores. También están los resultados previstos de la entidad, tales como presupuestos y pronósticos. También están expectativas del auditor, tales como una estimación de las amortizaciones. Se pueden utilizar varios métodos para aplicar procedimientos analíticos. Dichos métodos van desde la realización de las comparaciones hasta ejecución de análisis complejos mediante la utilización de técnicas estadísticas avanzadas. Los procedimientos analíticos se pueden aplicar a estados financieros consolidados y a elementos individuales de la información. Utilización de los procedimientos analíticos sustantivos. Al diseñar y aplicar procedimientos analíticos sustantivos, tanto por sí solos como en combinación con pruebas de detalle, el auditor determinará la idoneidad de procedimientos analíticos sustantivos específicos para determinadas afirmaciones, teniendo en cuenta los riesgos valorados de incorrección material y las pruebas de detalle en su caso o en relación con dichas afirmaciones. El auditor también evaluará la fiabilidad de los datos a partir de los cuales se define su expectativa con respecto a las cantidades registradas. Aquí en este caso debe tener en cuenta la fuente, la comparabilidad, la naturaleza y la importancia de la información, así como los controles relativos a su preparación. También el auditor cuantificará cualquier diferencia entre las cantidades registradas y los valores esperados que se considere aceptable, sin que sea necesaria una investigación más detallada. Procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global. El auditor diseñará y aplicará en una fecha cercana a la finalización de la auditoría procedimientos analíticos que le faciliten alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con su conocimiento de la entidad.
Los procedimientos analíticos son generalmente más adecuados en el caso de grandes volúmenes de transacciones. La idoneidad de un determinado procedimiento analítico dependerá de la valoración realizada por el auditor para determinar su eficiencia para la detección de una incorrección. Y la finalidad de los procedimientos analíticos es corroborar las conclusiones alcanzadas durante la auditoría de componentes individuales o de elementos de los estados financieros. Esto facilita al auditor la obtención de conclusiones razonables en las que basar la opinión de auditoría. Buenas noches, mi nombre es Paula Álvarez. Yo les voy a seguir exponiendo la unidad 520 sobre los procedimientos analíticos sobre la guía de aplicación. Los procedimientos analíticos pueden dividirse en 3 grupos de acuerdo al nivel de seguridad obtenidas. Esos 3 grupos son efectividad alta, efectividad moderada y efectividad limitada. ¿De qué nos habla la efectividad alta? La efectividad alta nos habla de que los procedimientos analíticos son el principal medio de obtener suficiente y apropiada evidencia para una aseveración. Si hay riesgo significativo, se puede aplicar procedimientos adicionales. La efectividad moderada nos habla de que los procedimientos analíticos es usado para corroborar evidencias obtenidas durante el desarrollo de la auditoría. Y la efectividad limitada nos habla que cuando se involucran procedimientos básicos como comparación de cantidades con ejercicios anteriores, generan un nivel de seguridad limitado. Procedimientos analíticos que ayudan a formar una conclusión general. Al final de la auditoría, el auditor deberá aplicar procedimientos analíticos que le ayuden a formar una conclusión general sobre la consistencia de los estados financieros. Investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. Esto nos habla que de acuerdo a los resultados de la explicación de los procedimientos analíticos, el auditor deberá determinar si existen fluctuaciones o relaciones que son inconsistentes con información relevante o diferente de los montos esperados. Tipos de procedimientos analíticos. Los tipos de procedimientos analíticos están definidos por las clases de expectativas del auditor, que pueden ser las siguientes: expectativa de la industria, expectativa del cliente, expectativa del auditor, expectativa de los estados financieros. Momento oportuno de los procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos los podemos aplicar durante todo el proceso de la auditoría. Vamos a hablar de lo que es planeación de la auditoría. La planeación de la auditoría nos habla que en la días, mi nombre es Gisette Rosales y el de mi compañera Marlene Valencia. Pertenecemos al grupo número 7 y nos tocó la unidad 530, que trata del muestreo de auditoría estadístico y no estadístico en la realización de procedimientos. En este caso, el auditor usa el muestreo de auditoría estadístico para pruebas de control y pruebas de detalle. El auditor tiene que realizar una fórmula para desarrollar el muestreo estadístico. Para eso es necesario pues toda la documentación al momento del muestreo. Muestreo estadístico es el tipo de muestreo que presenta las siguientes características: selección aleatoria de los elementos de la muestra, aplicación de la teoría de la probabilidad para evaluar los resultados de la muestra, incluyendo la medición del riesgo de muestreo. Es como el porcentaje que se quiere auditar o evaluar al momento de la selección aleatoria. Como por ejemplo sería el número de facturas o porcentajes que tiene esta, y si al momento de realizar la muestra llegamos a un riesgo o algún error que tenga esta. Está también el muestreo no estadístico, el tipo de muestreo que no
presenta característica, es este. Por eso no se considera muestreo estadístico, ya que no exige que al momento de la muestra se tenga en cuenta algún tipo de características como si se tiene que tener en el muestreo estadístico. El alcance. Esta norma internacional de auditoría NIA es de aplicación cuando el auditor ha decidido emplear el muestreo de auditoría en la realización de procedimientos de auditoría. Trata de la utilización que tiene el auditor por el muestreo estadístico y no estadístico para diseñar y seleccionar la muestra de auditoría y realizar pruebas de controles y de detalle, así como evaluar los resultados de la muestra. Esta NIA complementa a la NIA 500, que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencias de auditoría suficientes y adecuadas para poder alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. Los objetivos. El objetivo de esta NIA es que el auditor al utilizar el muestreo de auditoría trata de proporcionar una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra, verificar que los documentos registrados en contabilidad sean correctos. El auditor al momento de realizar una muestra tiene que tener una base razonable sobre el trabajo o sobre la muestra que se realice. Y verificar que los documentos registrados en contabilidad sean correctos y de este modo así comprobar que las cuentas y saldos que sean analizados no tengan errores. Definición de muestreo de auditoría. Aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una población relevante de auditoría. Evaluación de los resultados del muestreo de auditoría. El auditor evaluará los resultados de la muestra y si la utilización del muestreo de auditoría ha proporcionado una base razonable para extraer conclusiones sobre la totalidad de la población que ha sido comprobada. En el caso del muestreo estadístico, los elementos de la muestra se seleccionan de modo que cada unidad de muestreo tenga una probabilidad conocida de ser seleccionada. Y en el caso del muestreo no estadístico se hace uso del juicio para seleccionar los elementos de la muestra. Población. Conjunto completo de datos del que se selecciona una muestra y sobre el que el auditor desea alcanzar conclusiones. En este caso sería si yo quiero sacar una muestra de las facturas o de cuánta plata entra, entonces tengo que seleccionar a qué dicha población, a qué dicha área le voy a hacer la auditoría. También habla de las unidades de muestreo, pueden ser elementos físicos como cheques y facturas. Al momento del muestreo existen riesgos que son concluir que los controles son más eficaces cuando realmente no lo son, o llegar también a la conclusión de que no existen incorrecciones cuando de verdad sí existen. La observación consiste en obtener información mediante la percepción intencionada y selectiva. El auditor tiene que ser muy suspicaz al momento de realizar la prueba, tiene que estar siempre prestando atención para no equivocarse. También habla que es un proceso que realiza el auditor a través del cual se conocen los errores y fraudes que puede tener la empresa. Como lo decía yo anteriormente, el auditor tiene que estar muy pendiente porque de este modo así podemos conocer o verificar si la empresa tiene algún fraude o si está cometiendo errores. También habla del método de selección de la muestra. Selección aleatoria.
Los números aleatorios son aquellos que cumplen con la condición que son obtenidas al azar, es decir, no guardan ninguna relación ni secuencia con los números anteriores. Dependen de un suceso fortuito y por lo tanto son obtenidos espontáneamente, son al azar, así como sale un determinado número, pudo haber salido otro. La selección sistemática consiste en dividir el número de unidades de muestreo de la población por el tamaño de la muestra para obtener un intervalo de muestreo. Muestreo por unidad monetaria es la selección por valor ponderado, en la cual el tamaño de la muestra, selección y evaluación den como resultado una conclusión en montos monetarios. También tenemos la selección fortuita o casual, es en la cual el auditor selecciona la muestra sin recurrir a una técnica estructurada. Aunque no se utilice una técnica estructurada, el auditor evitará no obstante cualquier sesgo consciente o previsibilidad. Por ejemplo, evitar seleccionar elementos de difícil localización o evitar siempre los primeros o últimos registros de una página, y en consecuencia intentará asegurarse de que todos los elementos de la población tengan posibilidad de ser seleccionados. Tenemos la selección en bloques. Selección de uno o más bloques de partidas continuas de la población. Generalmente la selección en bloque no se puede hacer debido a que las poblaciones tienen características similares entre ellos y diferentes de la otra población. Al considerar las características de la población de la que se extrae la muestra y el auditor puede determinar que es adecuado realizar una estratificación o una selección ponderada por el valor. ¿Qué debe tener el auditor? Confianza, precisión y criterio de selección. La confianza se tendrá que seleccionar el nivel de riesgo general de la auditoría para establecer la confianza de la prueba. Precisión dependerá de la confianza del sistema de prueba, y el criterio de selección es unitario, que sea relevante para este tipo de pruebas. Las conclusiones. No se debe tomar muestras al azar, ya que puedes estar haciendo mal el muestreo. Tenemos que ser objetivos a la hora de realizar la prueba. En este orden se puede concluir que el propósito de esta norma internacional de auditoría, NIA 530, es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el uso de procedimientos de muestreo en la auditoría y otros medios de selección de partidas para reunir evidencias de la auditoría. Y para poder hacer un muestreo de auditoría necesariamente hay que aplicar criterio. Buenas noches, mi nombre es Yesenia Zapata y yo les voy a hablar acerca de la NIA número 540, la cual trata de la auditoría de estimaciones contables, incluyendo las de valor razonable y revelaciones relacionadas. Esta norma presenta la responsabilidad por parte del auditor con relación a las estimaciones contables, aquellas partidas de los estados financieros que no pueden medirse en forma precisa, sino solo estimarse. ¿Y qué es una estimación? Es una aproximación al monto de una partida en ausencia de un medio preciso de medición. Un ejemplo es cuando realizamos una provisión para cumplir con reclamaciones por garantía de un producto X. Como yo no sé la cantidad de personas que van a venir a reclamar la garantía, me tocaría realizar un estudio sobre la historia de la empresa, sobre más o menos cuántas personas vienen al año, dependiendo de las ventas que yo haya realizado. Entonces esta información me permite realizar un cálculo, una aproximación, ya que no cuento con información precisa. Las estimaciones contables también se pueden utilizar en los inventarios, en la cartera, en la vida útil de activos fijos, en la provisión por la pérdida de un caso legal, entre otras. Requisitos.
El auditor deberá obtener un entendimiento de los requisitos establecidos por el marco de referencia de información financiera relevantes a las estimaciones contables y revelaciones relacionadas para entender su aplicación en los estados financieros. Identificar cómo la administración realiza las transacciones, hechos y condiciones que den origen a las estimaciones contables en los estados financieros. Y finalmente, de cómo la administración hace estas estimaciones y la información en que se basa para realizarlas. La naturaleza y fiabilidad de la información de la que dispone la dirección con base a la realización de una estimación contable es muy variada, lo cual afecta al grado de incertidumbre en la estimación. Esta, a su vez, también afecta el riesgo de incorrección material en las estimaciones contables, incluidas la susceptibilidad a un sesgo de la administración, sea intencional o no. Objetivo. El auditor debe obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre si las estimaciones contables son razonables en los estados financieros y si las revelaciones relacionadas son adecuadas de acuerdo al marco de referencia de información financiera.